Bienvenidos a Tiempos de Cine, el especial. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la figura de Charles Chaplin, su aporte, influencia y contribución a la historia del cine. No obstante, también veremos una parte de nuestro programa dedicado a Marilyn Monroe, ya que esta semana, el 1 de junio, se celebró un año más de su natalicio. En el primer bloque de nuestro programa veremos la biografía de Charles Chaplin. Luego complementaremos esta información con una entrevista a Luis Eduardo García, poeta y escritor trujillano que ha venido a acompañarnos a Tiempos de Cine para hablar sobre el cine de Charles Chaplin y su influencia. Luego veremos un top 10 de las mejores películas de Charles Chaplin para cerrar nuestro programa con una miscelánea de noticias, entre ellas la celebración de un año más del natalicio de Marilyn Monroe, quien esta semana hubiese cumplido 90 años de vida, y la cartelera de la semana. Así que les invito a disfrutar de la primera parte de nuestro programa, la biografía de Charles Chaplin. Los padres de Charles Spencer Chaplin eran cantantes y actores de variedades, de origen judío que en su momento alcanzaron un razonable éxito. Especialmente la madre, Hannah Hill, hija de un zapatero, menuda, graciosa y con una agradable voz. El niño nació a las 8 de la tarde del 16 de abril de 1889, en la calle londinense de East Lane, Walworth. No era un buen momento para la familia. El padre, Charles, había abandonado el hogar en pos de su afición alcohólica, y Hannah se vio obligada a mantener por sí sola a sus hijos Sidney y Charles. Estaba en la cumbre de su carrera artística con el seudónimo de Lily Harvey, pero comenzaba a fallarle la voz. En 1894, durante una función en Aldershot, su gorjeo se quebró en medio de una canción. El empresario envió a escena al pequeño Charles de 5 años, que imitó la voz de Lily, incluyendo el desfallecimiento final para gran diversión del público. Ese fue su debut artístico. El fracaso y la falta de dinero trastornaron la salud mental de Hannah Hill, que comenzó a dar muestras de extravío. En 1896, el estado de Hannah obligó a recluirla en un sanatorio frenopático. Al año siguiente, Charlie se unió a los 8 muchachos de Lancashire, un grupo de actores juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos. Más tarde formó parte de otras compañías ambulantes, ya profesionales, aunque muy modestas. En 1898 murió el padre, mientras Charles Chaplin era ya un experto actor infantil. Chaplin llegó a Hollywood en la primavera de 1913 y comenzó a trabajar en noviembre. El 2 de febrero de 1914 se estrenaba su primera película, Making a Living, ganándose la vida. En ese mismo año rodó 35 filmes de un rollo, cortos de entre 12 y 16 minutos de duración, escritos y dirigidos por Sennett, el propio Charles u otros directores. La celebridad de Chaplin y su personaje era ya universal. A principios de 1918, la First National contrató a Charles Chaplin por la cifra récord de $1 millón anuales. Fue también el año de la primera de sus bodas con jovencitas casi adolescentes. Su matrimonio con la actriz secundaria de 19 años, Mildred Harris, celebrado el 23 de octubre, duraría hasta 1920, y el divorcio le costó a Charles $200,000 de sus preciosos dólares. El multifacético creador tenía ya 35 años y el 24 de noviembre de 1924 contrajo matrimonio en México con la jovencísima actriz Lolita McMurray. La unión duró hasta 1927 y Chaplin obtuvo de ella sus 2 primeros hijos, Charles Spencer y Sidney Earle. En esa época inició la gran trilogía final del personaje de Charlotte, rodando en 1925 La Quimera de Oro, de la que en 1942 realizó una versión sonora, narrada por su voz y con música propia. Ya en 1927 se estrenó la primera película sonora El cantor de jazz, con Al Johnson, pero Chaplin seguía fiel al cine mudo cuando en 1928 realizó El Circo, película que él mismo consideraba menos lograda que las que integraban la trilogía, pese a ser un magnífico filme cómico. Por esta película recibió su primer Oscar de la Academia en 1929. 2 años más tarde estrenó Luces de la ciudad, paradigma de la ternura y la desolación de su alter ego cinematográfico, con inclusión de escenas sonoras y música compuesta por el propio Chaplin.
En 1932 realizó un nuevo y extenso viaje a Europa, donde en una recepción conoció a la actriz francesa Paulette Goddard. Ambos prosiguieron juntos el itinerario de lo que llegó a ser una gira mundial, y al año siguiente Paulette sería su pareja en el último filme de la trilogía, Tiempos Modernos. Al desatarse la guerra y la invasión alemana sobre Europa, Chaplin filmó en 1940 El Gran Dictador, una divertida y feroz parodia del nazifascismo, en la que el actor se desdoblaba en un Charlot transformado en un peluquero judío y un Hitler mitómano y paranoico que anunciaba la disposición de Chaplin a encarnar nuevos roles. Tras rodar su película Monsieur Verdoux, en 1947 Charles Chaplin cayó bajo la ola del macartismo, que tenía como blanco a intelectuales y artistas de Hollywood. Ya octogenario, Chaplin tenía todavía ánimo y energías para escribir y rodar su última película, La Condesa de Hong Kong. Pese a contar con dos protagonistas de lujo como Sofía Loren y Marlon Brando, y al propio director en el rol menor de un camarero, el filme no tuvo éxito. Charles Chaplin murió a los 88 años, el día de Navidad de 1977. Dejaba un total de 79 películas, filmada en más de 50 años de actividad como actor y director. En la casi totalidad de ellas fue también autor del guión y la música en las películas sonoras. Nos vamos a una breve pausa, pero continuamos con la entrevista a Luis Eduardo García, poeta y escritor trujillano, que viene a hablarnos sobre el cine de Charles Chaplin y su influencia.